Perspectivas internacionales sobre la traducción de planta. En el contexto latinoamericano, respecto a los traductores de planta que trabajan dentro de las plantas petroleras, muy pocos son traductores profesionales. La gran mayoría de ellos son ingenieros que tienen un gran dominio en el inglés. En el contexto norteamericano, según estudios anuales realizados en Canadá, se indica que la traducción de planta representa el 30% de servicios de traducción, por lo cual es un ámbito de trabajo representativo. En el contexto europeo, según estudios realizados en Francia, se evidenció que el 49% del tiempo laboral correspondía a la traducción y que el restante, la cual es el 51%, se orientaba a la realizar a otras actividades, como corrección, trabajos terminológicos y también interpretaciones. En el contexto asiático, para el caso coreano, se tiene a Choi Lim, quienes señalan la diversidad de actividades realizadas por los traductores de planta y el trabajo continuo de las agencias. Esto quiere decir que hay una fusión de servicios entre los servicios internos de traducción y las agencias. Métodos. Concepto. Para este estudio se realizó una investigación exploratoria de tipo cualitativo. Se exploró el mercado de la traducción de planta desde la perspectiva de los traductores, dado que esos participantes fueron la principal fuente de información para el estudio. Se realizaron entrevistas a profundidad y estaban orientadas por una guía estructurada, lo que permitió recolectar información pertinente. Estas preguntas se enfocaron en temáticas sobre la percepción de cada participante sobre el rol que ellos desempeñaban dentro de la empresa donde laboraban. En población y contexto, la población de estudios se localizó en Lima, Perú. Gran parte de las empresas transnacionales tienen oficinas centrales en esta ciudad y para el estudio se buscó trabajar con traductores de planta egresados de la carrera de traducción e interpretación de sus dos universidades, que es la UNIFE y Ricardo Palma. Esta muestra estuvo conformada por 14 participantes que fueron elegidos con ayuda de docentes de la carrera de traducción e interpretación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que actuaron como gatekeepers. Y a través de esta participación se logró establecer citas o reuniones con los participantes. La edad de los participantes fluctuó entre los 25 y 50 años. Hubo participantes del área mineral e industrial, también de laboratorios médicos, del sector educativo o de estudios de propiedad intelectual. En los criterios de selección para el reclutamiento de los participantes se tomó en cuenta los siguientes criterios: ser licenciado de traducción e interpretación de las dos universidades ya mencionadas, que es la Ricardo Palma y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y tener como mínimo un año de experiencia como traductor de planta desde el año 2012 hasta la fecha de la recolección de datos. Eh, Fue difícil que los contacten y que logren que participen de este estudio. Como no se les pudo contactar al ir a una empresa, el acercamiento se dio a través de la red de contactos de los gatekeepers, pero una de las dificultades que se tuvo que lidiar al principio fue que algunos de los candidatos de los candidatos a participantes se consideraban traductores de planta, pero en realidad eran traductores freelance que trabajaban para empresas a través de recibos por honorarios o facturas. El muestreo no fue probabilístico, dado que los participantes no fueron elegidos al azar, sino que se les seleccionó de la población que se fue contactando
y solo se eligió a traductores profesionales y se excluyó a traductores empíricos o sin la experiencia mínima requerida. El muestreo también fue homogéneo, eh, puesto que los entrevistados compartieron características similares como formación académica, lenguas de trabajo y nacionalidad. Plan de análisis. El plan de análisis se preparó en un solo paso. Se realizaron las transcripciones correspondientes de cada entrevista, se realizaron resúmenes y se codificaron las citas más representativas utilizando software de DUS. También se creó una base de datos en Excel donde se recogieron los datos de la encuesta. Luego, a partir de estas citas extraídas y codificadas, comenzaron a clasificar 2 temas y 3 subtemas, donde se esquematizan los resultados más importantes obtenidos. A continuación, se revisó la bibliografía previa a la investigación y se compararon los resultados con otros factores, lo que dio como resultado un estudio de casos aproximado de traductores de plantas en Lima, Perú. Perfil del traductor de planta. Tenemos 3 tipos de perfil: motivación para ser traductor, cómo llegó a ser traductor de planta, y finalmente tenemos situación del traductor de planta. Motivación para ser traductor de planta se refiere al interés previo que tienen hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras. Es decir, se enfocan en aprender a traducir y a no aprender lenguas nuevas. ¿Cómo llegó a ser traductor de planta? Llegó durante el periodo de prácticas preprofesionales o profesionales, es decir, la manera en la que los participantes llegaron a ser traductores de planta fue a través de sugerencias de familia, amigos o también a través de anuncios que solicitaban traductores. Como ejemplo tenemos, me llamaron para que haga el reemplazo de una persona para interpretar. Y finalmente tenemos situación del traductor de planta. La traducción es una actividad que existe desde hace muchos años, ya que las entrevistas refieren que hay un conocimiento pleno de lo que implica ser un traductor y su importancia dentro de la empresa, ya que los traductores con menos números de años de experiencia consideran que el trato no es tan favorable como los que cuentan con años de trabajo como traductor de planta. Como ejemplo tenemos, en realidad es superar el momento, porque a veces uno tiene muy poco tiempo. La labor del traductor de planta. Competencias del traductor de planta. En estas competencias tenemos la lingüística, las relaciones interpersonales y control de emociones y las estrategias de organización. En la lingüística se puede ver que necesita tener un completo dominio del idioma, de la lengua materna y de la lengua extranjera, que sería lengua origen y lengua meta. Para todos los participantes la combinación es inglés-español y español es la lengua materna. Luego tenemos las relaciones interpersonales y de control de emociones. El traductor tiene que aprender a controlar sus emociones, trabajar bajo control, no contestar de una forma grosera o agresiva, sino de la mejor manera posible, y tiene que saber lidiar con cualquier tipo de estrés. Luego tenemos las estrategias de organización. Eso implica ser ordenado con los documentos, organizarlos de la mejor manera para poderles llevar un control óptimo de estos. Luego tenemos las actividades que realiza el traductor de planta. Las actividades que realiza este traductor, pues mayormente se encargan de recepcionar llamadas y contestar mensajes. Cuando estos trabajadores de las empresas, pues no se sienten cómodos hablando en ese idioma o tal vez no son muy expertos desenvolviéndose con ese idioma. Los participantes crean sus propios glosarios, documentaciones, salvo a un participante que pues tal vez se le restringe un poco el tiempo y no tiene cómo revisar o confirmar que este documento está perfecto. Entonces se lo pasa a otra persona, la cual lo corrige por completo
y le da como que el visto bueno a esa persona. Esta es una persona que ya está claramente, ya conoce más sobre el tema, puede de una forma más fácil corregir cualquier tipo de error y se lo pasa a la otra persona, pues diciéndole los errores o en algún dado caso dándole el visto bueno. Luego tenemos ventajas y desventajas de ser traductor de planta. Ya. Como primera ventaja, tenemos que trabaja dentro de una empresa que brinda estabilidad salarial, dado que todos los meses perciben un sueldo fijo. Sin embargo, esto también llega a ser una desventaja, ya que, por ejemplo, ¿no? Si a esta persona se le da un sueldo fijo, claramente un ejemplo un poco tonto, se le da un sueldo fijo de 30 soles mensual, ese es el sueldo que se le va a dar a esa persona, sin importar qué cantidad de documentos tenga que hacer, que transcribir, que traducir, ni de qué sea el tema, ni nada. Pues, sin embargo, o sea, sin importar ese tipo de cosas, se le va a seguir pagando su sueldo, que serían 30 soles. No cambiaría en ningún momento nada, ya que es un sueldo fijo que tiene esta persona. Luego tenemos los beneficios sociales como el seguro social, vacaciones, la CTS y las gratificaciones, entre otros. Y también como último, tenemos estabilidad económica y tener a los especialistas a la disposición para resolver cualquier tipo de duda que estos tengan, ya sea no sepan algunas palabras o quieran saber cómo traducir cualquier otra información, pues ellos tienen a sus especialistas a los cuales le pueden rápidamente ir a preguntar sin ningún tipo de problema y ellos pues están ahí para ayudarlos. Luego, como desventajas tenemos, se limita el tiempo por tener un horario fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona no tiene libre albedrío para escoger un horario. El horario que tiene ya es el horario que se le va a quedar, sin importar qué tipo de circunstancias se le presente al futuro. La persona sí o sí tiene que cumplir con su horario. Luego dice que se le considera al trabajador del traductor, se le considera el trabajo del traductor repetitivo y poco desafiante. ¿Por qué? Porque este tiene un solo trabajo y de un solo tema, ¿no? En específico. No suele cambiar mucho este tema, por lo que el traductor suele como se ver todo muy repetitivo y tal vez de alguna forma aburrido, ya que no cambia mucho su trabajo o su ambiente, ¿no? En el que tiene que estar trabajando. Siempre es lo mismo, siempre es el mismo tema. Luego, como dije anteriormente, el volumen de documentos a traducir no influye en su salario. Puede que en esta semana le den 10 trabajos y le estén pagando un sueldo, pero puede que el próximo mes le den 60 trabajos y el sueldo va a seguir siendo lo mismo. Eso sería todo por la exposición. Muchísimas gracias por su atención.